Pueden sentarse, pueden tomar su lugar. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí se nota, vienen muy guapas, muy arregladas, expectantes. ¿Será? Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Manos que preservan, manos que cuidan, que mantienen, que conservan. Y es que hay un tipo de manos, hay un tipo de amor que no hace ruido, tampoco salen las noticias, no reciben aplausos, no tiene monumentos ni tampoco tiene estatuas. Y son las manos de una madre que actúa en silencio, es el amor de una madre que actúa en silencio en medio de la oscuridad, muchas veces con el corazón roto, y aún así esa madre no se rinde. Y hoy quiero presentarles la historia de una mujer cuyo nombre muy apenas se menciona en la Biblia. De hecho, no hay un libro dedicado a ella, solamente algunos capítulos de la Escritura. Sus palabras que salieron de su boca no están tal cual registradas en la Escritura. Y sin embargo, sin esta mujer, posiblemente la libertad del Éxodo jamás hubiese existido. Su nombre es Jocabed. Jocabed era la madre de Moisés. Y la historia de ella nos enseña que las manos con amor, sobre todo las manos llenas de amor de una madre, pueden cambiar inclusive el destino de una nación. ¿Sí? Y para entender la grandeza de Jocabed, lo importante que fue ella en el curso de la historia, en la línea del tiempo, nosotros necesitamos entender así muy rápidamente el mundo en el que ella vivía. Mira, para entender un poquito esto hay que entender que en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jocabed, el pueblo de Israel ya llevaba más de 400 años en Egipto. Y lo que comenzó como una bienvenida calurosa, donde fueron bien recibidos, donde fueron bien abrazados, donde les entregaron tierras, territorio, donde prosperaron, donde crecieron, donde se multiplicaron, lo que comenzó como una bienvenida cálida, después de 400 años ya se había convertido en una esclavitud brutal. Brutal. Y lo que comenzó como una historia de bendición ahora parecía ser una historia de maldición. ¿Por qué? Porque los israelitas construían ciudades bajo el sol, bajo el calor, pero sobre todo bajo el látigo de Faraón. Los israelitas no eran tratados como personas, eran tratados como herramientas. Y como si eso no fuera suficiente, el faraón decretó una de las órdenes más crueles de la historia. Un genocidio sin precedentes, la muerte de todo niño varón menor a los 2 años. ¿Dónde más hemos visto esa historia? Con el nacimiento de Jesús, ¿se acuerda? Imagínese ser madre en ese momento. Imagínese estar esperando un bebé, sabiendo que si a la hora de salir de tu matriz es un hombre, el Estado lo quiere muerto. Jocabed vivía en medio de ese contexto. Jocabed vivía en medio de esa historia, y en medio de ese momento histórico, Jocabed dio a luz a un niño varón. Pasó que los egipcios se sentían amenazados, demasiado amenazados por los israelitas, porque ahora sí que, como diría el chiste, se multiplicaban como conejos hasta el día de hoy, son muy fructíferos.
Y decían, ¿qué va a pasar el día que ellos sean más que nosotros y tengan suficientes hombres para rebelarse en contra de nosotros? Y bajo esa premisa y bajo ese temor, Faraón dijo, vamos matando a todos los hombres. Vamos matando a todos los varones. Y mandó llamar a las parteras que atendían al pueblo hebreo y les dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen una orden, tienen una instrucción muy especial. Todo niño varón que vean que nace, que rompe una matriz, ustedes se van a encargar de que no viva. De que no viva. Imagínense tener que ser madre, tener que ser padre en medio de un contexto histórico así. Dice el libro de Éxodo capítulo 1 del versículo 22 y luego nos vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer hasta que termine esa pequeña sección de la escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Estoy en el capítulo 2, sigue el versículo 2 y dice: y la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando yo no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Y la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Y cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa, le preguntó: ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consígueme una, contestó la princesa. Y entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé y le dijo: toma este niño y dale pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño: y te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se le devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Resultó que como las parteras no asesinaron a los niños al nacer, no apoyaron la idea de Faraón, Faraón tuvo que pedir que su misma gente de su mismo ejército recorriera las casas y donde encontrara niños pequeños los lanzaran al río Nilo. Y en medio de esa situación histórica aparece esta preciosa historia que hoy no vamos a hablar de Moisés, sino de su madre Jocabed. La primera cosa que quiero que tú y yo veamos es que Jocabed tenía unas manos para proteger en medio de la adversidad. Y dice ahí Éxodo capítulo 2, versículo 2, lo siguiente. Éxodo capítulo 2, versículo 2. Dice: la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Lo primero que hace Jocabed cuando nace su hijo no es rendirse. ¿Podrían imaginarse estar ahí dando a luz, pariendo y decir: híjole, es un niño, lo voy a perder, me lo van a quitar? Pero lo primero que hace Jocabed no es rendirse, no es resignarse al decreto y a la voluntad de Faraón, sino que lo que Jocabed hace es que lo esconde. En aquel entonces, mi hermano, no había ultrasonidos, todavía no podía haber revelación de sexo, no sabías qué era lo que iba a salir de tu vientre. Pero al ver que fue un varón, seguramente Jocabed tuvo una mezcla amarga de angustia, esperanza, dolor y amor. Saber que aunque estaba dando a luz, corría el grandísimo riesgo de perder a su niño. Y dice la Biblia que durante 3 meses este bebé vivió en secreto. 3 meses de noche sin dormir, de acallar cada llanto.
no me ha tocado vivir esa experiencia de cerca, pero qué tan difícil es mantener un niño sin llorar, sin hacer ruido, sin tener rastros ante los vecinos, ante la comunidad, de que escondes a un bebé, de temblar cada vez que alguien se acerca a la puerta y toca. ¿Sabes lo que es vivir 3 meses de esa manera, con el corazón en la garganta y la garganta en el corazón, con un miedo permanente de saber que la vida de tu hijo depende de tu capacidad de mantenerlo en silencio, de mantenerlo en secreto? Dice la escritura que entre líneas entendemos y leemos que Jocabed no esperó que las circunstancias mejoraran para amar a su hijo. Jocabed amó a su hijo en medio de las circunstancias. Jocabed amó a su hijo en medio de las limitaciones que ella estaba teniendo, porque el amor de una madre, el amor verdadero, no espera condiciones perfectas. No espera tener suficiente dinero, no espera tener suficiente tiempo ni suficiente energía. Las manos de una madre actúan ahora con lo que tienen y desde donde están para amar, para preservar, para proteger. Y yo sé, hermanas, y el día de hoy quiero que sepan que lo vemos, lo reconocemos, y para todos los que no somos mamá, esto es para traer a nuestra mente y a nuestra conciencia. Muchas de ustedes, mamás, han protegido a sus hijos en medio de adversidades y tormentas que nadie más vio, que nadie más entendió, que nadie más dimensionó, en medio de adversidades financieras, en medio de enfermedad, de dolor, cansancio, en medio de tiempos de separación y soledad. Y como Jocabed, seguramente les tocó hacerlo en silencio, sin aplausos, pero con una determinación inquebrantable y con unas manos incansables. Así que sí, queridas hermanas, madres, Dios les ha dado manos que protegen en medio de la adversidad, y son unas manos preciosas. También Dios les ha dado manos que actúan con creatividad y con fe. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 3. Éxodo capítulo 2, versículo 3 dice: cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Dice la Biblia que llegó un momento en el que ya no podía ocultarlo más. Y es que los niños recién nacidos a veces no lloran, ¿verdad? Pero ya después de los 2, 3, 4 meses ya es muy difícil mantenerlos en silencio, es muy difícil mantenerlos en secreto. El bebé crecía, ya no podía ocultarlo más, seguramente su llanto era más fuerte, el riesgo era mayor, y Jocabed solamente tenía 2 opciones: o se rendía o hacía hasta lo imposible por seguir protegiendo a su hijo. Y ella decidió hacer lo imposible, ella decidió actuar. Fíjense lo que dice la Biblia, dice que ella agarró una cesta y la recubrió con brea, con resina, como una especie de asfalto, como si la barnizara, como si la impermeabilizara. Y lo que Jocabed hace, esto no es impulsivo, esto no es una locura, esto no es, pues a ver qué pasa, pues peor, prefiero que no se muera en mis manos, para nada. Lo que Jocabed hace es algo que es planificado, cuidadosamente. Es algo que es cuidado, es algo que es intencional. Jocabed construye con sus propias manos una especie de salvavidas, una especie de arca miniatura, un bote improvisado, no solamente para salvar la vida de uno, sino en un futuro salvar la vida de toda una nación. Vea qué astucia, qué creatividad, qué inteligencia la de Jocabed. El mismo río que Faraón usaba como un instrumento de muerte, ahora Jocabed convirtió ese río como un instrumento de salvación. Ese río donde los niños eran lanzados para morir, Jocabed soltó a su hijo en ese río para que pudiera ser salvo. Y esto no es nada más ni nada menos que una fe activa. Una fe que porque cree, actúa, que porque cree, se mueve. No es una fe pasiva que dice, bueno, si Dios quiere me lo va a proteger. No, Jocabed no se quedó con ello. Ella dijo, haré todo lo que esté en mis manos para salvar a mi hijo, y lo que yo no pueda hacer, el Señor
lo hará. Y yo sé que muchas de ustedes, madres, han experimentado ese milagro a lo largo de la crianza de sus hijos. Cuando dan el medicamento, me acuerdo que cada vez que mi mamá me daba jarabe, pastillas o inyección, ella oraba. Y ella decía: Dios, pues yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Ahora tú ayúdame a mí. ¿Sí? Porque así actúa el amor de una madre. Hay madres aquí que han hecho lo mismo, han tomado recursos limitados y los han multiplicado, han tomado situaciones imposibles y han encontrado salidas, han sido creativas en medio de la pobreza, han sido ingeniosas en medio de las adversidades, han sido valientes en medio de situaciones llenas de terror. Porque una madre que combina la fe con la acción es una madre poderosa. Mira lo que dice Proverbios 31:25. Dice: mamá se reviste de fuerza, de honor y dignidad, y afronta sin temor el porvenir. Mamá se reviste de fuerza, honor y dignidad, y afronta sin temor el porvenir. ¿Sí o no, mis hermanas? Diga si sí o no usted es esa mujer. ¿Sí? Yo sé que sí. Eso era Jocabed. Una mujer que se vistió de honor, de fuerza, de dignidad. Dicen otras versiones: se ríe del futuro, se ríe del mañana, no le tiene miedo al mañana, afronta con seguridad el porvenir. Y es que una madre como Jocabed tiene manos que sí, efectivamente sueltan, pero lo hacen realmente sin soltar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 4. Éxodo capítulo 2, versículo 4 dice que la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño, porque aquí a estas alturas Jocabed ya había puesto a Moisés sobre el arca, sobre la cesta, ya lo había lanzado en el río, pero no se despidió de él y lo abandonó. Mandó a su hija mayor a cuidar de él. Una niña que en ese entonces probablemente tenía de 10 a 12 años, una mujer llamada Miriam. ¿Quién la envió? ¿Quién le pidió que ella estuviera vigilando en la distancia? Jocabed, su madre. Y tenemos que pensar en esta situación porque sí, efectivamente Jocabed, la madre, soltó la cesta, la puso en el río, pero no se quedó mirando. Ella mandó a Miriam a vigilar. ¿Por qué no se quedó ella misma? Bueno, podríamos hacernos un montón de conjeturas. Seguramente el dolor como madre de ver a su hijo flotar, alejarse de ella sin poder hacer nada, era demasiado doloroso. O quizás su presencia hubiera levantado muchas sospechas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jocabed soltó a su hijo con las manos, pero nunca con el corazón. Aun cuando sabía que tenía que enviarlo al mundo, que muchos de ustedes o lo están experimentando, lo van a experimentar a la escuela solos, a la universidad, cuando se casen. Quizás sí sueltan con las manos, pero nunca sueltan con el corazón. Esta Jocabed mandó a Miriam y organizó que la vigilara, que estuviera presente, y de esa manera ella como madre estuvo presente a través de su hija y seguía cuidando a Moisés en la distancia. Y este es uno de los actos de amor más difíciles que existen: aprender a soltar. Es muy difícil. Hay madres que necesitan soltar a sus hijos ya adultos, soltar el control, soltar el miedo, confiar en que Dios sí lo sigue teniendo en sus manos. Y eso, el soltar, jamás ha significado dejar de amar. Significa amar de una manera más madura, más confiada y más espiritual. Así que podemos decir que Jocabed no abandonó a su hijo, lo confió. Y hay una gran diferencia entre abandonar y confiar a los hijos. Así que madres, yo sé que Dios también les ha dado manos que sueltan sin soltar. Quizás sí, manos que físicamente se desprenden, pero un corazón que sigue aferrado hasta el último momento de vida. Y como último punto, Dios les ha dado manos que Dios recompensa, manos que Dios bendice, manos que Dios gratifica. Mira lo que dice Éxodo capítulo 2 del versículo 5 al 9.
Dice, al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consígueme a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y la amamantó. Parece una jugada maestra, ¿verdad? Ya ahorita que vemos la historia terminada decimos, no, pues qué chido, ya se la sabía que iba a pasar. No, ella no sabía que eso iba a pasar. ¿Quién podía controlar el corazón de la hija de Faraón? Nadie. Si había un edicto, un decreto de parte de Faraón para que los niños murieran, lo más seguro es que ella dijera, este niño hay que matarlo, tírenlo al río. Hay una orden que ya lo dice, pero dice la escritura que el corazón de ella se fue movido a misericordia. La hija de Faraón, la hija del mismo hombre que ordenó matar a todos los bebés hebreos, ella encuentra al bebé y se compadece y dice, este es un niño hebreo. Ella lo sabe muy bien, no hay engaño en ella. Ella sabe qué clase de niño es, de qué pueblo viene, qué edad tiene. Ella sabe cuál era el destino de este niño. Pero ella elige tener compasión y misericordia de él. Así que ahora sí, muy estratégicamente, Miriam va y trae a la madre biológica del bebé y le dice, aquí hay una mujer que te puede amamantar este niño, que te lo puede criar, que te lo puede educar, que lo puede amar por ti. Y ella le dice, llévate este niño y críalo, yo te pagaré, yo te pagaré. Yo te pagaré. Usted puede creerlo, la madre que arriesgó todo para salvar a su hijo ahora recibe a su propio hijo de vuelta con un permiso oficial de protección del faraón y encima le pagan por seguir criando a este niño. Porque Dios bendice las manos que trabajan. Lo que el enemigo usó para destruir a este pueblo, Dios ahora lo está usando para preservarlo y para guardarlo. El río de la muerte ahora se había convertido en un río de vida. El decreto de Faraón se convirtió en la puerta de entrada al palacio de Moisés, y Jocabed, que lo aparentemente había perdido todo, ahora había sido restaurada y redimida en toda la plenitud. Dios no olvidó el sacrificio de esa madre. Y Dios nunca olvida el sacrificio de una madre. Hoy quise enfocarme en las manos porque las manos son una gran forma en las cuales mamá expresa amor. Al cuidar, al proteger, al ser creativas, al soltar, al sostener. Eso es algo muy valioso. Hay una canción de uno de mis cantantes favoritos, Santiago Benavides, y dice que sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Quiero invitarte a que veas tus manos, mamá. Y si tu hijo está ahí cerquitas, que las vea contigo. Revísale esas manos a tu mamá. Chécale esas manos a mamá. ¿Esas manos te ayudaron? ¿Esas manos te curaron? ¿Esas manos te acompañaron? ¿Te impulsaron? ¿Te sostuvieron? ¿Sabes por qué? Porque están llenas de amor. Porque sin amor las manos no ayudan a nadie. Hoy comparto este mensaje para hacerlas visibles ante todos nosotros, hijos y esposos que a veces somos ingratos, descuidados, poco observadores del trabajo
del amor, de la dedicación. Hoy comparto este mensaje a los que no son mamá para entender el valor de ellas, para visibilizarlas, pero también para toda madre, para hacerles saber que sus actos de fe silenciosos sí importan y Dios los ve, y Dios los bendice, y Dios los premia. Jocabed no sabía, ella no sabía que estaba criando al libertador de Israel. Jocabed solamente estaba siendo madre. Jocabed solamente estaba haciendo lo mejor que ella podía hacer. Jocabed solamente estaba amamantando. Jocabed solamente estaba arrullando. Jocabed solamente estaba protegiendo. Pero Dios usó ese amor no solamente para cambiar esa familia, sino para cambiar la historia de la humanidad. Así que, mamás, por favor, no subestimen lo que Dios puede hacer con tus manos, con tu amor fiel y silencioso. Dios lo ve y Dios puede hacer muchas cosas. Hoy queremos honrar a distintos tipos de madres. A las madres que ya no están entre nosotros, pero que las guardamos en el corazón. A las presentes, las que podemos ver, que aún podemos abrazar, amar. A las que tuvieron una pérdida o a las que han intentado ser madres y no lo son. Dios ve el dolor, les abraza y llora con cada una de ustedes. También a las madres solteras que llevan cargas y compromiso de un hogar, a quienes les ha tocado entregar un hijo o perderlo. A todas ellas hoy les honramos y les reconocemos. Tú no sabes, mamá, tú no sabes cuántos Moisés están siendo criados hoy por ustedes. Ustedes no saben cuántos libertadores, pastores, médicos, ingenieros, líderes, maestros, profesionistas, gente de oficio están edificando en sus hogares. Un hogar donde hay una madre que ora, que sacrifica y que confía. Quizás no sabemos el nombre de todos esos hijos, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y Él las ve. Amén. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Oramos por mamá. Si sus hijos están aquí cerca y pueden acercarse ahí a orar con ella, hágalo. Vamos a bendecir la vida de mamá. Muchos niños están ahí arriba, otros están aquí arriba, pero damos gracias a Dios por cada una de ellas. Buen Dios, te damos gracias en esta preciosa tarde, en este día que tenemos la oportunidad de honrar la vida de nuestra madre. Gracias, Señor, por darnos una madre que se reviste de fuerza, honor y dignidad. Gracias, Dios, por darnos una madre valiente, fuerte, capaz de todo por amor. Hoy honramos sus vidas, hoy tocamos sus manos, hoy vemos su historia, su cansancio, su dolor, su angustia, pero también podemos sentir su amor, su abrazo, su presencia y su compasión. Gracias, Dios, por habernos dado madres tiernas, compasivas. Y aún así, si no nos hubiese tocado tener una madre así, gracias por la oportunidad que nos das de honrarla y bendecirla. Gracias por el espíritu noble que nos das, que nos permite entender, Señor, que ellas también tuvieron heridas, que ellas también fueron lastimadas y que aún así dieron lo mejor de sí para nosotros. Gracias. Gracias por una madre que abraza. Y sobre todo, Dios, gracias porque
En ellas hemos conocido tu amor, tu misericordia y tu compasión. Hoy oramos para que cada anhelo del corazón sea cubierto, sea suplido por ti, Señor, según tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús damos gracias por el pan que se parte por cada uno de nosotros, porque mamá también es un claro ejemplo del evangelio, un mensaje de amor que se entrega de manera sacrificial, sin reprochar y sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor, porque en ello también vemos representado tu amor y tu salvación para nosotros. Bendito seas por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas felicidades. Muchas felicidades.